Fundamentos de lógica. Lógica proposicional. ¿Qué es una proposición? Una proposición es una oración que puede ser falsa o verdadera, pero no ambas a la vez. Vamos a ver las siguientes oraciones. P. El átomo es una molécula. Esta oración es verdadera. Q. Menos 17 más 38 es igual a 21. Esta proposición, si la evaluamos, es verdadera. ¿Qué es la lógica? Esta oración no podemos determinar si es verdadera o es falsa, porque es una pregunta, no es una proposición. S. Ana no es mayor de edad. Dependiendo de la edad de Ana, podemos saber si es verdadera o es falsa. Y T. El triángulo es hermoso. Tampoco podemos determinar si es verdadera o es falsa. Entonces, todas las proposiciones son oraciones, pero no todas las oraciones son proposiciones. En este tema vamos a estudiar las proposiciones y vamos a trabajar con lo que es la lógica proposicional. Entendemos por lógica proposicional a aquella rama de la lógica que estudia la forma de unir y de modificar proposiciones, construir proposiciones más complejas, así como también estudia las relaciones lógicas y las propiedades que se derivan de estos métodos de combinar o alterar proposiciones. ¿Qué es una expresión booleana? Una expresión booleana es un enunciado que puede ser verdadero o falso, pero no ambos. Una expresión booleana puede ser, fíjense, podemos declarar una variable o una constante de tipo booleana. Vamos a suponer que tenemos la proposición P, hoy es lunes. Podemos analizar que esta proposición puede ser cierta, pero también puede ser falsa, dependiendo del día en que la estemos evaluando. Entonces, declaramos una variable, hoy es lunes. Vamos a suponer que la variable se va a llamar día. Entonces, día puede ser verdadero o falso. Vamos a ver otro ejemplo. Tenemos la proposición Q, la Tierra es plana. Esta proposición siempre va a ser falsa. Entonces, aquí vamos a declarar es una constante. Vamos a suponer que se llame tierra plana. Entonces, esa constante booleana, tierra plana, va a ser igual a falso. Las expresiones booleanas individuales se pueden combinar conectándola con los operadores lógicos para formar enunciados más complejos. Más adelante vamos a ver lo que son los operadores lógicos y cómo hacemos para combinar estas expresiones booleanas. Vamos a comenzar por entender lo que es una expresión relacional. Las expresiones relacionales se construyen conectando variables o constantes con los operadores relacionales. Estas variables constantes deben ser del mismo tipo. Entonces, tenemos los siguientes operadores relacionales con los que vamos a trabajar. El de igualdad, el de diferente a, menor que, menor o igual que, mayor que o mayor o igual. Las expresiones relacionales van a operar sobre estos operandos, sobre constantes o variables, o sobre expresiones de diferentes tipos que pueden ser numérico, carácter, y van a dar como resultado un valor de tipo lógico, es decir, su evaluación vamos a obtener si es verdadera o es falsa, o en su defecto si es igual a 1 o 0. Vamos a ver los siguientes ejemplos de expresiones relacionales. Ok, vamos a trabajar con estas expresiones relacionales. Antes de ello debemos conocer sus precedencias. ¿Cómo lo vamos a trabajar? Fíjense.
Las expresiones que estén encerradas entre paréntesis tienen la mayor precedencia, por lo tanto se van a evaluar primero. Los operadores menor, menor igual, mayor y mayor igual tienen el mismo nivel de precedencia y se evalúan primero, al menos que exista una subexpresión encerrada entre paréntesis. Y los operadores de igualdad, igual o diferente a, tienen el menor nivel de precedencia. La evaluación de los operadores con la misma prioridad se van a realizar siempre de izquierda a derecha. Vamos a ver unos ejemplos. Si nos dan la expresión X es mayor que Y, en este caso no tenemos ninguna precedencia. Vamos a suponer que los valores para la X es 3 y para la Y es 4. Entonces estaríamos evaluando directamente, 3 es mayor que 4. Eso es falso. La segunda expresión, X es mayor o igual que Y más Z. Entonces fíjense, tenemos ahí una expresión que debemos evaluar primero. Entonces esa es precedencia. Tenemos que conseguir primero el resultado de Y más Z y luego el resultado sería X mayor o igual que el R1. Entonces, si tenemos los valores 3, X es igual a 3, Y es igual a 4 y Z es igual a 1, entonces primero evaluamos R1. Entonces, R1 va a ser igual a 4 más 1, que es igual a 5. Por lo tanto, nos queda R2 va a ser igual a 3, es mayor o igual que 5. Entonces, eso es falso. La tercera expresión relacional, el tercer ejemplo, tenemos primero contador más 1. Ese resultado vamos a compararlo si es menor que contador 2. Entonces, tenemos como precedencia primero conseguir el resultado 1, que es contador más 1. Y el resultado 2 sería R1 menor que contador 2. Entonces, si contador 1 vale 1 y contador 2 vale 3, entonces el primer resultado R1 va a ser igual, 1 más 1 es igual a 2. Entonces, R2 va a ser igual a 2 es menor que 3. Eso es cierto. El tercer ejemplo, tenemos la expresión número mod 4 es igual a 0. Entonces, la precedencia sería calcular primero el módulo num módulo 4. Y después el resultado 2 sería igual, R1 es igual a 0. Entonces, si el número es 7, es igual a 7, entonces vamos a calcular primero R1. R1, 7 módulo 4 es igual a 3. Por lo tanto, R2, vamos a preguntar, 3 es igual a 0. Eso da como resultado falso. Y en el último ejemplo, tenemos dos expresiones relacionales. La primera, A más B menos 1. Ese resultado vamos a preguntar si es menor que la expresión X por Y. Entonces, aquí tenemos como precedencia dos expresiones primero. R1, que sería A más B, y luego ese resultado le vamos a restar 1 para obtener la primera expresión relacional del lado de la izquierda. Y luego obtenemos la expresión relacional del lado de la derecha, que sería multiplicar X por Y. Y la expresión completa, entonces sería preguntar, R2 es menor que 3. Si tenemos los valores para A es igual a 31, B es menos 1, X es 3 y Y es 2, bueno, vamos a conseguir los valores de R2 y R3. Primero conseguimos el valor de R1 y sería 31, le vamos a sumar menos 1 y eso da 30. R2 va a ser 30 menos 1 y eso es 29. R3 sería 3 por 2, que es 6,
Por lo tanto, R4 va a ser igual a 29, es menor que 6, eso es falso. Conclusión, podemos observar, tenemos expresiones relacionales que debemos, a través de las precedencias, debemos conseguir primero sus valores para poder entonces hacer la evaluación de la expresión relacional final. Vamos a ver ahora los operadores lógicos. Una expresión lógica, si nos dan dos proposiciones, P y Q, dos proposiciones individuales, la combinación que resulta usando los operadores lógicos disponibles se va a llamar expresión lógica. Y esta se puede evaluar mediante tablas de verdad. Entonces, los operadores lógicos que vamos a estudiar son la y, la o y la negación. En esa tabla podemos ver el símbolo tanto en pseudocódigo como en C++. Y a continuación vamos a analizar cada uno de ellos. El operador y. Este se va a utilizar para conectar dos proposiciones. Se debe cumplir para que se pueda obtener un resultado cierto. Vamos a tener el siguiente ejemplo. Tenemos el siguiente enunciado. El carro enciende si tiene gasolina en el tanque y tiene carga la batería. Entonces fíjense, la expresión que queremos analizar es si el carro enciende. Pero esto depende de las dos expresiones, de las dos proposiciones siguientes. Primero, que tenga gasolina en el tanque, y segundo, que tenga carga la batería. Vamos a ver el operador o. Al menos una de las proposiciones tiene que ser verdadera para que se pueda obtener un resultado cierto. Vamos a ver cómo sería un enunciado o. La garantía de un vehículo nuevo vence o 2 años después de la fecha de adquisición o cuando el vehículo tenga un recorrido mayor a 50.000 kilómetros. Observen en este enunciado, con que una de las dos proposiciones o las dos proposiciones se cumpla, la garantía del vehículo vence. ¿Okay? La única forma de que el vehículo la garantía no venza es que ambas sean falsas, ¿verdad? Ok, vamos con el operador de negación, el operador no. Este operador va a negar la proposición. Este se va a hacer sobre una proposición individual. Entonces, si esta proposición es verdadera, la va a convertir en falsa. Y si es falsa, la convierte en verdadera. Tenemos el siguiente enunciado. Dado P, que P es X es mayor o igual a 50, la negación de P, que se escribe no P, entonces no X es mayor o igual que 50, se va a interpretar como X no es mayor o igual a 50. Vamos a ver entonces las tablas de verdad para poder evaluar operaciones lógicas. Entonces fíjense, una tabla de verdad se usa para evaluar una proposición compuesta basándose en las proposiciones de los componentes. Para construir esta tabla de verdad de cualquier proposición compuesta se parte del siguiente principio. A toda proposición simple le debe corresponder un valor de verdad, ya sea verdadero o falso. Fíjense las siguientes tablas. Para el operador y, la tabla de verdad va a ser la siguiente. Tenemos P, una proposición que en este caso estamos colocando como ejemplo, tiene gasolina. Y Q tiene carga la batería. Entonces, vamos a analizar la tabla. Si P es 1, es decir, es verdadero, y Q es verdadera, entonces R es verdadera, es decir, el carro va a encender. Si P es verdadera, o sea, tiene gasolina, pero Q es falsa, es decir, no tiene carga la batería, entonces la respuesta sería falso, el carro no va a encender.
En el caso de que el carro no tenga gasolina, pero tiene carga la batería, igualmente el carro no va a prender. Y en el caso de que ambas sean falsas, es decir, no tienen gasolina, y tampoco tiene carga la batería, igualmente entonces el carro no va a encender. Entonces, la tabla de verdad para el operador I solamente va a ser verdadera si ambos operadores son verdaderos. En el resto de los casos va a ser falso. Para el operador O, estamos colocando como ejemplo, entonces, vamos a evaluar si la garantía está vencida o no. La proposición P sería que el tiempo de la adquisición sea mayor de 2 años y Q el recorrido mayor de 50.000 kilómetros. Entonces, vamos a ver la tabla de verdad. Si P es cierto y Q es cierto, el resultado es cierto. Si P es cierto y Q es falso, el resultado es verdadero. Fíjense que basta con que una de las proposiciones sea falso para que nos dé, se mantenga cierta la proposición. O sea, la garantía se vence, ya sea porque se adquirió, en este caso, se adquirió hace más de 2 años. No importa que el carro aún no haya recorrido 50.000 kilómetros. De todas maneras, la garantía está vencida. En el tercer caso, el carro tiene menos de 2 años, pero ha recorrido más de 50.000 kilómetros. Por lo tanto, la garantía está vencida. La única forma de que la garantía no esté vencida, es decir, que sea falso, es que ambas proposiciones sean falsas. Entonces, vean el cambio, el contraste con la tabla de verdad de la I. En la I, ambas tienen que ser verdaderos para que sean verdaderos. El resto de los casos da falso. En cambio, en la O, solamente da falso si ambos son falsos. El resto de las proposiciones es verdadera. Y el último operador, el de la negación, aquí vamos a trabajar sobre un operador individual. Entonces, si P es falso, el resultado es verdadero. Y si P es verdadero, el resultado de no P sería, si es verdadero, el resultado sería falso. Y si es falso, el resultado sería verdadero. Vamos a ver algunos ejemplos de operadores lógicos. Tenemos la negación de la expresión lógica P y Q o S. P y Q y S. A o B, encerrado entre paréntesis, y C o D. A es mayor que 5 y la negación de B es menor que C, o 3 es menor o igual a D. O P es menor que min, o P es mayor que max. Edad es mayor o igual a 18 y edad es menor o igual a 60. Y negación de encontrado. Entonces, observen que aquí tenemos expresiones lógicas combinadas. Entonces, debemos conocer las precedencias de los operadores para poder resolver estos ejemplos. Las subexpresiones encerradas entre paréntesis se van a evaluar primero. O sea que el paréntesis van a tener el mayor nivel de precedencia. La negación es el que tiene el mayor nivel de precedencia. Después le sigue el operador y el menor nivel de precedencia es el operador O. Ok, vamos a ver entonces algunos ejemplos. Vamos a evaluar la expresión negación X es menor que 5 y negación Y es mayor o igual que 7. Entonces, R1 va a ser X es menor que 5, R2 Y mayor o igual que 7, R3 sería la negación de R1, R4 va a ser la negación de R2
y R5 va a ser la expresión final R3 y R4. Si tenemos los valores para X igual a 3 y Y es igual a 6, entonces la expresión R1 sería cierto. 3 es menor que 5, eso es cierto. Por lo tanto, el resultado de la expresión 6 es mayor o igual que 7 es falso. R3, la negación de falso, que sería cierto. R4, negación de cierto, falso. Y R5 sería cierto y falso es igual a falso. Entonces, toda esta expresión final, al evaluarla, va a ser falso. Ok, con esta explicación, resuelvan entonces la segunda y la tercera expresión y compárenlo con los resultados que se le está dando. Operadores relacionales o conectores. Para poder este cuadro final vamos a tener todas las precedencias de todos los operadores. Fíjense, la más alta siempre va a ser lo que esté, las subexpresiones, lo que esté encerrado entre paréntesis. Le sigue la negación. Tenemos los operadores de pre o post incremento y pre o post decremento. Esto todavía se va a explicar en el laboratorio. En los operadores aritméticos, el operador de multiplicación y división tiene la mayor prioridad, la mayor precedencia. Después le sigue el módulo y le sigue el operador suma y resta, tendrían la menor prioridad. Ok, esto tiene que ser corroborado con el lenguaje de programación, porque recuérdense que en la teoría le dimos mayor prioridad a la suma y la resta y el módulo tenía la menor prioridad, pero se hizo la observación de que tenían que revisar en los operadores en el lenguaje de programación. En este caso se está sacando la precedencia tomando en consideración lo que es el lenguaje C. En los operadores relacionales, el que tiene la precedencia siempre va a ser menor, menor igual, mayor, mayor igual, igualdad y el no igual. En los operadores lógicos, la mayor es la I, después le sigue la O y la última precedencia sería la asignación. Es decir, el resultado va a ser dependiendo de la aplicación de la precedencia de los operadores anteriores. Ok, concluyó el tema. Muchas gracias por su atención.